Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde fue justamente uno de los ámbitos de exposición y de fundamento de este pedido, avaló el uso del cannabis medicinal, pero, siempre hay un pero, exige el registro oficial justamente en este caso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos profundizar? Bueno, se lo vamos a preguntar al abogado Mariano Vara, al doctor Mariano Vara, abogado de Macame. Mariano, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Es un avance? Sí, por supuesto es un avance porque fija estándares claros en cuanto a autocultivo de cannabis con fines medicinales, algo que hasta el momento no estaba, porque la ley de cannabis medicinal, en su momento sancionada, no preveía la posibilidad de autocultivo, sino que se previó después a través de un decreto. Los decretos todos sabemos que son mucho más maleables, no pasan por el Congreso. A través de esa reglamentación se creó ReproCam y se empezó a habilitar el cultivo. Si bien nosotros habíamos solicitado la posibilidad de cultivar sin necesidad de inscripción en ReproCam, en ese sentido la Corte no nos avaló. Dice que como se trata de una cuestión de salud y no solamente una acción privada como nosotros lo planteábamos, tiene que haber una intervención estatal mínima. En ese sentido dice que lo que hace ReproCam es razonable y por lo tanto sienta estos estándares que hasta hoy no estaban. El autocultivo es constitucional cuando tiene fines medicinales. Si está hecho a través de o si se inscribe la persona que quiere cultivar a ReproCam, no hay posibilidad de persecución penal alguna, quedan excluidas de la ley de estupefacientes. Es una aclaración muy importante porque es cuestión de googlear ReproCam policía y vamos a encontrar un montón de noticias donde un montón de gente con autorización de ReproCam en distintas provincias también terminan siendo detenidas. Eso por un lado. Y por el otro, la actividad en general del cultivo con fines medicinales es constitucional, más allá de la autorización. Y también ahora, si no hay inscripción en ReproCam, lo que dice la Corte es que hay que ver, porque ReproCam te sirve, entre otras cuestiones, para ver, por ejemplo, que no estés cultivando para tráfico, sí, por ejemplo. Bueno, lo que ahí dice la Corte es, en principio, si es con fines medicinales, rige el principio de libertad de las personas, el principio de inocencia, no hay posibilidad de persecución penal, salvo que en el caso se demuestre que se trataba de fines distintos, es decir, sienta esos dos estándares. El cultivo está permitido, es constitucional, si está inscripto no hay posibilidad de persecución, si no está inscripto hay que ver caso por caso. El ReproCam lo que implica es una determinada cantidad de plantas con una determinada característica en una determinada superficie. Sí, es un modo que encontró el Estado de reglamentar, pero también ReproCam tiene algunos inconvenientes y el fallo de la Corte también los observa y también los advierte a ellos. Hay muchísima gente inscripta, hay mucha más gente inscripta y más de la mitad de la gente inscripta aún no tuvo respuesta de parte de ReproCam. Es decir, no es que le rechazaron la autorización, sino que directamente todavía ReproCam no se expidió. Ahí la Corte le dice, aceleren los procedimientos administrativos porque la demora que están teniendo en otorgar las autorizaciones en caso de corresponder pone en juego y deja en estado de vulnerabilidad derechos fundamentales de las personas como son el derecho del acceso a la salud. ¿Quién da fe o quién acredita que el cultivo tendrá un uso medicinal? Se supone que existe. Para la inscripción en ReproCam sí. Existe una autorización médica, una prescripción médica. Y bueno, ese fue uno de nuestros planteos en la Corte Suprema. ReproCam no controla ni el procedimiento de cultivo, ni el procedimiento de elaboración, ni la cantidad de plantas que vos tenés en tu casa. No controla ReproCam. Es un paso administrativo formal de inscripción. Un sello. Un sello. Ese fue uno de nuestros planteos. Ahora bien, ahí lo que se tiene que ajustar en todo caso es el funcionamiento de ReproCam. Pero ¿Y bueno, el médico es una autoridad, un funcionario público, de un médico? No. Es que justamente ahí también suma una más, un impedimento más. A veces a quien se inscribe en el ReproCam cuesta encontrar un médico que avale eso. Cuesta encontrar médicos que avalen, sí, aunque por supuesto ya también está montado el negocio de los médicos que avalan. Y está bien, digo, no me voy a meter con la actividad de los médicos, pero
Pero sí es muy difícil y más en sociedades por ahí un poco más conservadoras, donde todavía falta mucha concientización y mucha difusión de la utilización de cannabis con fines medicinales. Y entonces en ese tipo de sociedades por ahí cuesta más todavía encontrar un médico que prescriba. Sin ir más lejos, cuando nosotros, la Corte nos convoca a audiencia pública, los amicus curiae que se presentaban en contra de nuestra posición venían con planteos absurdos, hablando en general de que la marihuana era la puerta de acceso a drogas mucho más duras, cuando nosotros estábamos representando a mamás y a chicos con epilepsias refractarias y patologías aún peores, digamos, venían a presentarse al expediente diciendo que lo podíamos volver adictos a la droga. Digo, ese tipo de pensamiento todavía está en la sociedad dando vuelta. Y bueno, es otra discusión totalmente distinta ajena a lo jurídico. En el caso de una mamá que no esté inscrita en el ReproCam, pero que tiene la garantía constitucional de que en el ámbito de su casa la tenencia para consumo personal, una plantita no debería constituir un delito, pero sin embargo le da un uso medicinal a esa situación, no está alcanzada penalmente, no rige la persecución penal ahí. No debería hacerlo, más allá de que después depende de la actuación policial, ¿no? Pero en principio, no. Y no debería hablarse, Mariano, vamos haciendo un poquito de ping-pong por varios lugares, pero todo relacionado. ¿No debería haber una bajada de línea, una instrucción general del procurador de la Corte, del jefe de los fiscales diciendo a este tipo de causas que los estados provinciales y federales no pueden perseguir gilada, no se puede perseguir a una persona que tiene 20 plantas, pero como algo macro? Después discutimos si está en el ReproCam, si no, si tiene uso medicinal, porque la verdad que más allá que lo bueno sería cambiar la ley, el corazón de la ley, que quedó anacrónica, que es de los años 80, que estaba bajo otro paradigma muy distinto al actual. La verdad que no hay señales de nada, de tirarle una onda a este tema, de ningún lado. Sí, es así, lamentablemente. Acá tienen los tres poderes del Estado e incluso también, tanto de los estados provinciales como del Estado nacional, tiene que haber una decisión política que tiene que ver con la instrucción del Poder Ejecutivo a las fuerzas de seguridad, que tiene que ver con la instrucción del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Acusación, o fiscal, perdón, a nivel nacional, que tiene que ver con la instrucción a sus fiscales, es decir, con el Poder Judicial, y también tiene que haber una decisión política del Poder Legislativo de discutir y de poner sobre la mesa un tema que, la verdad, merece ser rediscutido y empezar a revisar los paradigmas que dieron lugar a la ley de estupefacientes en su momento. ¿Por qué dicen que si bien se rechazó el planteo, se termina ganando? Bueno, porque ahora tenemos estándares claros de la Corte que dice el autocultivo es constitucional, eso es un estándar muy claro. También tenemos un estándar claro cuando dice, bueno, como se trata de una cuestión de salud, como ha sido embargado el planteo, no es una acción privada, entonces el Estado alguna intervención tiene que tener. En ese sentido, en el primer sentido, nosotros sentimos un triunfo porque tenemos un estándar de constitucionalidad del autocultivo. Bien. En eso segundo, quizás tenemos una derrota porque nosotros decimos que es una acción privada donde el Estado no tiene nada que hacer. Bueno, la Corte dijo no, el Estado algo tiene que hacer porque no es una acción privada, es una acción de salud. Bueno, entonces hay pequeños triunfos y pequeñas derrotas. Por supuesto que nuestro planteo de que no se requiere autorización estatal, esa es nuestra derrota. Pero todo lo demás, en términos jurídicos y de los alcances que va a tener este fallo, no solamente es beneficioso para Macame y las mamás, sino para todos los que están en la situación. Vos que sos un abogado interesado, inquieto por las cuestiones constitucionales, ¿no te mete ruido el ReproCam un poquito? Porque ¿y si el día de mañana cambia el paradigma de la política? Mirá Estados Unidos. Sí. Vuelve a estar prohibido el aborto. Sí, sí. ¿Que el Estado tenga esa data? Sí, es que ese también fue uno de los planteos que hicimos en la audiencia pública. El Estado está generando una gran base de datos de todos los cultivadores, que están a tiro de decreto. No es un registro creado por una ley debatida en el Congreso, que por lo menos requiere mayor legitimidad democrática, mayor debate
y se requiere juntar los votos de una proporción importante de la representación política. Esto es un decreto, una persona, el Ejecutivo es unipersonal, cambia el Ejecutivo, cambia la visión sobre la política de drogas, el Estado tiene una base de datos con todos los cultivadores del país y empieza a perseguir. Es lamentablemente, pero es así. O empieza a estigmatizar. Dice, bueno, a ver, ahora lo tengo a, no sé, a Mariano Bar o a Héctor Galeano. La verdad que tiene buen currículum. No lo voy a perseguir penalmente, pero es un drogón, así, digamos, para decirlo claro. El estigma, claro, obvio. Claro. Es tremendo. El problema, o sea, se supone que son datos confidenciales y que están resguardados por el Estado, pero el problema es justamente el uso que les puede dar el Estado. Exactamente. Exactamente. Mariano, ¿podemos recapitular cómo se llegó a este fallo? Es decir, la lucha de las mamás, el paso por la Corte Suprema, que creo que fue la primera vez que la Corte escuchó este tema en toda su existencia institucional. Sí. Bueno, el caso comenzó en el año 2018 con la primera ley de cannabis medicinal, donde nuestro planteo era, esa ley, o como estaba reglamentada esa ley, planteaba la provisión de aceite de cannabis industrial o farmacéutico solo para una patología, que era la epilepsia refractaria, cuando existen muchísimas otras patologías que son beneficiosas tratar con aceite de cannabis. Además, exigía la inscripción de la persona que quería que el Estado le provea de ese aceite, que era el único que podía proveerlo, en un programa experimental. En nuestro caso, al tratarse de niños, no estábamos de acuerdo en que tengan que ser parte de un experimento para saber que algo que además ya sabíamos que les hacía bien. Eso fue nuestro primer planteo. Y mientras todo eso se resolvía, nosotros planteábamos la posibilidad del autocultivo sin persecución policial. Bueno, en el medio fueron idas y venidas, primera instancia, Cámara, cambio de legislación en el medio. Eso es lo que hizo que también mute nuestra petición, digamos. Porque en el medio, en el año 2020... se crea ReproCam y se permite el autocultivo bajo determinadas condiciones. Es muy interesante también, yo no tengo presentes todas las fechas, pero cómo a medida de que nuestra causa avanzaba, el Ejecutivo iba sacando, y nuestros planteos a la normativa vigente se iban plasmando en el expediente en la Corte Suprema, el Ejecutivo iba sacando nuevas reglamentaciones, flexibilizando más. Parecían que eran contestaciones a los planteos que nosotros hacíamos en el expediente. El tema, la Corte llega por primera vez esta cuestión de aceite de cannabis medicinal a la Corte, y la Corte decide, también en una situación muy rara en cuanto que no es habitual solamente, decide convocar audiencia pública para escuchar a las partes y a los amigos del tribunal, es decir, gente que se nota para ir a hablar ante los jueces de la Corte sobre este tema. Cuestión que la Corte hace con no más de 10 casos por año de los miles de expedientes que le llegan. Entonces, para nosotros eso, y para Macame, ya fue un gran paso porque estaban ante los 4 ministros de la Corte Suprema de la Nación explicando la posición en términos jurídicos de qué era lo que venían a pedir y cómo se fue dando todo este... Bueno, estuvo también el Estado Nacional, dio su opinión, y también amigos del tribunal, muchos a favor y muchos con planteos que nosotros no compartíamos. Y lo otro rescatable es la proximidad que tuvo esta audiencia con el fallo. Generalmente demoran mucho más. La verdad es que la Corte fue rápida a dictar esta sentencia tan cercana a la audiencia pública. Y allí es donde Domingo Rondina explicó que era muy cercano a una receta de cocina. Sí, dijo, es como hacer un tuco, hacer el aceite. Sí, ante un juez Maqueda que se quedó como diciéndole, me dijo, ¿usted me está diciendo que esto es una práctica culinaria? Sí, doctor Maqueda. Es una práctica culinaria. Y quedó mudo el doctor Maqueda. Muy bien. Y se puso saco y corbata, hay que recordarlo. Un momento divertido dentro de la tensión y los nervios que es estar ahí. Doctor Maqueda, que está con un problemita y una causa que tiene. ¿De quién es el voto principal? ¿Cómo se votó? No, el voto, otra característica importante del fallo es que es unánime. No hubo disidencias ni votos en minoría. Algo que viene siendo, es raro en esta composición de la Corte, la verdad. Y los últimos 2 fallos
que también tienen que ver, el fallo anterior a Macame que sale sentencia es el del caso de Negri, el derecho al olvido, que también había sido sometido a audiencia pública y también fue por unanimidad. Se ve que las audiencias públicas llegan a unar criterios. Como que en sintonía, ahí está. Está todo bien entonces entre Horacio. Será otra discusión. Y Ricardo. No sé. Nada, por supuesto que no. Pero no sé. Para estos temas, sí, se votó unánimemente. Es verdad, el derecho al olvido también, unánimemente. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.